y por aquí en compartir pantalla. Ujú. Ok, yo creo que aquí ya estamos con el favor de Dios. ¿Qué les parece? ¿Se ve bien? ¿Cierto que sí? Buenos días, Dios Sí, les prima. bendiga, hermanitas. Buenos Ok. días. Hermosa, buenos días, primita, Dios les guarde. Bueno, qué bendición entonces que hoy vamos a Igualmente. estar viendo este tema, que hoy vamos a estar glorificando al Señor en este tema y que bueno, que Él sea quien nos hable, que Él sea quien habla a nuestros corazones en este momento, ¿cierto? Vamos a seguir con el capítulo con el que estábamos continuando, quedamos en el capítulo 6 del material y vamos a estar viendo este maravilloso tema que el Señor nos trajo esta semana. Y es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, Proverbios 1:7. Y qué bueno que en esta mañana vamos a estar viendo este tema de la sabiduría del temor a Dios y que el Señor nos alumbre. En esta mañana vamos a estar viendo dos temas que encontré en el libro. El primero es acerca del temor de Dios y el segundo vamos a estar viendo acerca del enojo y la irritabilidad, ¿cierto? Y cómo aquello se empata, porque pensé que eran temas diferentes, pero luego empecé a darme cuenta que eran temas que se enlazaban uno con el otro. Sé que el Señor nos dé sabiduría en esta mañana para este tema. Vamos a estar iniciando en esta mañana mirando un poco acerca de qué es el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Para ello, tomen sus materiales. Recuerden siempre tener ahí sus materiales del libro y tener también ahí la Biblia, principalmente, que es la que más necesitamos. Estamos trabajando en la página 68 de los libros, donde dice el principio de la sabiduría. Y dice, vivimos bajo la ley de siembra y cosecha, que es tan cierta e implacable como la enfermedad y la muerte. En la página 68 de sus materiales estamos leyendo, digamos que ahí iniciando el párrafo dice, los comentaristas intentan persuadirnos de que el temor bíblico no es más que un respeto por Dios y no verdadero temor. El Dios de ellos es como una figura recortada de papel con solo dos dimensiones. Si nuestras acciones no tuvieran consecuencias, o si las consecuencias nunca fueran dolorosas ni permanentes, entonces sería una necedad temer. Pero nuestras acciones y reacciones definitivamente acarrean resultados dolorosos en esta vida presente, así como en la eternidad. Vivimos bajo una ley de siembra y cosecha que es tan cierta e implacable como la enfermedad y la muerte. Uno pudiera tratar de demorar el día de la cosecha, pero siempre llega con la certeza de un legislador eterno. Si las mujeres jamás se dejaran caer en un sofá para llorar su pérdida y soledad, o si los hijos jamás maldijeran a sus padres, si nadie jamás experimentara vergüenza y pesar, entonces el temor sería absurdo y todo el que lo fomentara sería enemigo de la humanidad. Pero si nuestras decisiones nos pueden conducir a finales tristes, entonces el temor es el factor de la disuasión más saludable que podemos tener. Es el principio de la sabiduría. La vida sin temor es el paraíso de los necios. Lo que es dolor físico es para la conservación del cuerpo humano. Es el temor para la conservación del alma, dice aquí. Una vida cristiana sin temor es una vida religiosa sin un Dios viviente. Encontramos 3 versículos y ahí terminamos este texto. Dice, Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y lo mismo dice Proverbios 1:7, con el que iniciamos la clase de hoy, y Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y aquí nos conozcamos con algo que siempre hemos escuchado muchas veces, y es acerca del temor a Dios. Y en ciertas versiones y en ciertos estudios hemos escuchado acerca de que el temor a Dios es ese temor reverente,
ese temor respetuoso, ¿cierto? Es de temor de un respeto hacia el Señor. Y no se equivocan, realmente el temor a Dios conlleva a tener una actitud de respeto, a tener una actitud de reverencia, a tener una actitud, ¿cierto?, delante de Él cuando estamos en nuestro diario vivir. Siempre cuando nos acercamos a Él, nos acercamos en oración, debemos de acercarnos en una actitud de respeto hacia Él. Y cuánto más cuando nos congregamos como hermanos y estamos todos en la congregación para glorificar su nombre, también allí debemos de acercarnos al Señor con ese respeto, con esa reverencia, reconociendo su presencia que está allí con nosotros. Porque testimonio tenemos en las escrituras de hombres que en el momento en el que se encontraron y tuvieron, digamos, un encuentro con la presencia de Dios, su primera reacción era postrarse o cubrir sus rostros, ¿cierto? Y dice que era con gran temor delante del Señor. Pero también encontré que el temor a Dios va mucho más allá que tan solo un temor reverente. No solamente es esa actitud de respeto, que si bien tenemos que tenerla, el temor a Dios se extiende más allá. Y es verdad, lo encontramos en las escrituras. Eh, el temor a Dios también es miedo a Dios. El temor a Dios también es terror y pavor a Dios. Y entonces vamos a decir, no, pero no debemos acercarnos a Dios. Yo creería que deberíamos de tener miedo al Señor, realmente tener temor a Dios. Eh, yo creería que cuando tenemos también cierto temor a Dios, nos nos ayuda mucho en nuestra vida como cristianas. A veces nos quedamos solo con el temor reverente, pero realmente yo creo que deberíamos de tener temor y miedo al Señor. Y no estoy hablando de un temor que te permite no acercarte o de un temor que te permite no orar, no. Más bien estoy diciendo que deberíamos de tener temor, aun cuando leemos su palabra. Y ese temor se transmite en el hecho de cuán serio y con cuánto temor y verdad me tomo yo la palabra de Dios. A veces es porque comprendo que a veces nos acercamos a las escrituras con cierto deleite y está bien, em, pero a veces somos tan fáciles para acercarnos a la palabra de Dios y realmente no nos tomamos como con la suma seriedad y el sumo temor de lo que leemos. Y ese temor va acompañado de fe, creer a lo que Dios dice. Creo a lo que el Señor habla en su palabra y temo porque considero que lo que Él dice en su palabra es verdad porque lo dice su palabra, ¿cierto? Y puede sonar algo muy redundante, pero la palabra de Dios dice, Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad y todo lo que sale de la boca del Señor es verdad. Todo lo que sale de la boca del Señor es verdad. Entonces, la Biblia enseña durante muchos pasajes, desde el Génesis hasta Apocalipsis, acerca del temor a Dios. Y habla no solamente de un temor reverente, que también lo dice, de ese temor de respeto y reverencia, sino que también habla de personas y de situaciones donde el Señor se presentaba y dice la Biblia que la tierra temblaba y que las personas temblaban ante la presencia del Señor, realmente. Entonces nos encontramos el primer Proverbios que encontramos aquí, Proverbios 31:30, que lo puse en la imagen, donde dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada, porque vive su vida con temor, con el temor de temer al Señor, de temer a su palabra. Muchachos, no quiero que eso se malentienda, porque cuando hablamos de temor, hablamos de un temor digamos, de un miedo absoluto entonces a leerla. No, esto nos lleva a un temor de verdaderamente creerle a Él, de un temor a honrarlo, a que Él merece que Él merece ser honrado, Él merece todo,
toda nuestra reverencia, no solo un poquito de reverencia, no solo un poquito de respeto, sino que el temor a Dios nos lleva a tener realmente temor y miedo delante de Él, y por eso delante de nuestro grado tenemos que tener una gran reverencia y un gran respeto por Él. Veamos un poquitico qué dicen las escrituras acerca del temor a Dios. Para ello vamos a empezar con lo que a nosotras nos encanta, las escrituras, y vamos a estar leyendo primeramente Hechos 7:32. Tomen sus Biblias, vamos a ir allí. Vamos a ir a los evangelios, vamos a ver Hechos, capítulo 7, versículo 32, donde la palabra del Señor dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Por eso hay textos en la Biblia que usted encuentra de la presencia de Dios temible. Eso dice la Biblia, que su presencia es temible. Debemos de temer delante del Señor. Y dice que Moisés temblaba y no se atrevía a mirar. Imagínense cómo sería el temor a la presencia, ¿cierto? A la temor delante del Dios en el que él estaba. Luego también miremos Salmos, vayámonos allá a los Salmos y veamos dos Salmos. Y para iniciar, veamos Salmos 2:11, que es el primerito, ¿cierto? Salmos capítulo 2, versículo 11, dice la palabra del Señor: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y luego vayámonos a ver Salmos 33, versículo 8, donde el Señor dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y cante algo muy importante. Cuando la Biblia habla de temor, es muy importante que habla de temor hacia Dios. Pero lo cierto es que nosotros estamos llenos de temores a otras cosas. Y me impactó cuando estaba estudiando este tema porque veía cómo el Señor inclina a que debemos de tener temor de Él y debemos de dejar de tener temor a otras cosas de las cuales sí tenemos temor. Es más, podríamos también caer en la situación en las que tememos más a otras cosas, que las vamos a ver ahorita más adelante, que al temor a Dios. Lo increíble de esto es que nuestro temor a Dios debe de ser mayor, ¿cierto? Mucho más grande. Nuestro temor a Dios debe de ser primero, y en cambio esos otros temores deberían de ir menguando en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor ahí en ese 8: teman a Jehová. O sea, ¿hacia dónde debe de estar dirigido nuestro temor? Hacia el Señor. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. O sea, toda la humanidad debería de tener temor del Señor. Por último, quiero que vayamos a los evangelios y miremos el libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Y esto se le hablaba a la congregación. ¿Qué significa? Que era para la iglesia de Filipo. Ahora, ese temor no es algo que simplemente lo tenemos por temporadas, como que algo que va y viene, algo que tengo y luego se me quita, no, sino que la palabra habla del temor, de un temor constante, o sea,
nosotros debemos de crecer en el temor al Señor, en ese temor de reverencia, en ese temor de respeto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Tengamos miedo, muchas hermanas, porque yo creo que nosotras delante del Señor, en ciertas ocasiones deberíamos también de ese pueblo temblar. La Biblia dice que cuando el pueblo se acercó al monte y dice que el Señor hablaba y dice que el monte temblaba a la voz de Dios, el monte temblaba, el monte humeaba, ¿cierto? Que era algo tan impresionante cuando Dios hablaba y ellos escuchaban que ellos se aterrorizaron, se aterrorizaron. Y el Señor le dice a Moisés, diles que no se acerquen para que no mueran. Imagínense ustedes la magnitud de de ese evento allí. Y ellos temblaban al ver la magnitud de lo que sucedía cuando Dios hablaba. Dice que caían relámpagos y truenos y la tierra, el monte vibraba a la voz del Señor. Y me parece a mí un gran impacto. Yo creo que Dios en su sabiduría permitió ese evento, un gran impacto para el temor en los corazones de esas personas, de su presencia. Pero nosotros a veces leemos la palabra de Dios y como no hay rayos, ni hay truenos, ni tiembla el lugar en donde estamos leyendo, quizás a veces perdemos esa reverencia y ese temor delante del Señor. Veamos la palabra de Dios que nos dice de cómo debemos de ser llevados a temer. Mateo 10:28, allí en los evangelios. Estos van a ser consejos muy prácticos acerca del temor. Mateo, capítulo 10, versículo 28, aquí están las palabras de nuestro buen Dios y Salvador, que dice nuestro Señor Jesucristo. Y no temáis. Ahora, aquí nos va a decir a qué no debemos de temer y a qué sí debemos de temer, dice. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese sí debemos de temer. ¿Y quién es ese que tiene el poder como para destruir un alma? Dice, y el cuerpo en el infierno. El Señor, ¿cierto? Él es el que tiene el poder para hacer tal cosa. Qué bueno que cada día nosotras podamos crecer en el temor al Señor y que dejemos de temer a lo de esta tierra, que es lo que más nos infunde temor, porque vivimos llenas de temor de todo lo que hay aquí en esta tierra. Tenemos temor de los hombres, tenemos temor de las circunstancias, tenemos temor de las situaciones, tenemos temor de todo, menos de lo que sí deberíamos de crecer en temor, y es en el temor al Señor. Por último, y creo que ha sido uno de los pasajes en Isaías para que vayan buscando, muchachas. Este ha sido uno de los pasajes que a mí más, de alguna manera, toca mucho mi corazón, porque el Señor trató un tiempo en mi corazón con este pasaje. Y hoy quiero compartírselos. Isaías capítulo 8, versículo 12 y 13. Ahora voy a leerlo desde el 11 porque me parece importante. Dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Y fíjense que aquí usa esa palabra, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo.
delante de nuestro Señor y Salvador. Qué bueno, muchachas, que nosotras veamos cómo el Señor inclina nuestros corazones es a temerle a Él. Él y solo Él. Él. ¿Y por qué no? Dice la Escritura, que no temamos a las cosas que este mundo llama. Dice, no llames conspiración a todo, no andes por lo mismo. No temas a lo que ellos temen. ¿Quieres temer a algo? Al Señor teme. ¿Quieres tener miedo a algo? Ten miedo al Señor. Continuamos con este otro punto que se enlaza acerca del temor a Dios. Si bien la palabra nos enseña a que debemos de tener un temor hacia el Señor, debemos de tener también un temor hacia su palabra. Y eso significa qué tanto creo yo que lo que la Biblia dice es verdad. Porque quizás a veces podemos pensar que se aplica en ciertas cosas para mí, pero hay ciertos principios que no se aplican, que no es tan cierto, que hay cosas que sí son verdad, pero hay otras cosas que no son tan verdad. Pero la Biblia no dice eso. Dice que toda ella es verdad. Y ahí nos encontramos con este versículo que tenemos aquí, que por favor las invito para que lo miremos. Gálatas capítulo 6. Vayámonos allí a ver a Gálatas 6, 7, ¿cierto? Vamos a ver de 7 al 9, versículo 7 al 9 dice, no os engañéis. ¿Significa que podemos ser engañados? Sí, y podemos autoengañarnos, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué parte de esa palabra me preguntaba yo ayer? ¿Qué parte, Señor? No entiendo. Más bien, no es que no la entiendo. ¿Qué parte de esa palabra no creo? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Qué bendición. Dígame si eso no es una esperanza que tenemos. Entonces, ¿es importante lo que sembramos? Claro que sí. Es muy importante lo que se siembra, porque de acuerdo a lo que sembramos, eso cosecharemos. Vayámonos ahí al material del libro, a la página 75. Yo sé que muchas de ustedes estuvieron leyendo acerca de un testimonio en este material que estábamos leyendo, de una mujer que tristemente no creyó a este texto, de que lo que sembrare, eso recogería. Ella no creyó a eso. Ella se dejó llevar por otras cosas. Y lastimosamente, increíblemente, su cosecha fue de destrucción. Su cosecha fue difícil, fue una cosecha, la verdad, de problemas, es más, hasta de reprensión por parte del Señor. Porque cuando la palabra dice una cosa, pero uno se revela a la palabra de Dios, porque no le cree y no tiene temor de la palabra del Señor, terminamos cosechando las consecuencias, ¿cierto? De esa siembra, porque su palabra es verdad y Él lo dice. Ahí en la página 75 de sus materiales, ahora si alguna se quiere leer el testimonio, yo imagino que todas ustedes estuvieron leyendo sus materiales en la semana para que no estemos un poquito perdidas ahorita en este viernes. En la página 75 de sus libros van a encontrar
el título que dice, practicar el enojo aumenta la amargura. Voy a leerlo, dice, muchas mujeres cuando llegan a los 40 años de edad, llegan al borde de la inestabilidad mental. Han pasado varios años de su vida molestas y varios años, ¿no? Bueno, no sé si usted, yo pasé muchos, molestas con sus maridos, sintiéndose heridas diariamente, respondiendo con frialdad y amargura. En lugar de practicar la gratitud y estar alegres, practican la amargura. Y así como la práctica permite al pianista encontrar las teclas correctas sin esfuerzo o concentración, la mujer que practica el descontento encontrará sin esforzarse las notas de amargura cada vez que alguien la irrita. Está practicando, siempre practicando, perfeccionando su amargura y su descontento. Ha ejercitado su amargura hasta que le sale de forma natural, o sea, sin esfuerzo. Y ella ni siquiera lo nota. Generalmente se describe como una persona firme contra la soberbia y el mal. Ella, dice entre comillas, hará lo correcto aunque nadie más lo haga. Son los pensamientos que muchas veces este tipo de personas llevan. Dice, con el paso del tiempo, esa irritabilidad o esa depresión irá creciendo y se dará cuenta de que ya no es capaz de controlar su nerviosismo. Un día más adelante, sus nervios sufrirán un colapso y perderá el control, gritando como loca e insultando a sus seres queridos con apelativos terribles. Entonces dirá que simplemente fue un mal día de cambios hormonales, pero la familia durará. La familia aprenderá a tolerar sus estallidos ocasionales y ella seguirá practicando y practicando su amargura, ¿no? Después de visitar al médico, estará más calmada, mas como es ella, el médico le ha cambiado su tratamiento. Ahora mamá duerme más. O comentarios como, no despiertes a mamá que está pasando un mal día. La mujer trastornada espera que su familia la consienta y se ofende cuando se porta como si todo en la vida anduviera perfectamente bien. Dios está visitando su alma con una terrible destrucción llamada enojo. Al principio, solo está enojada con su marido. Pasan los años y está enojada con toda la familia. Pasa más tiempo y vive enojada con la iglesia. Luego se enoja con el cartero o con la mesera. Ella siempre está como practicando, 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 perfeccionando su irritabilidad, su irracionalidad, enojada, todo el tiempo enojada y al final locura. Y entonces uno se pregunta cómo una cosa te puede llevar a la otra fácilmente, como los atajos, ¿no? Que a veces te metes por ahí por querer adelantar el camino, pero terminas desviado y yendo hacia otro lado. ¿Cómo es que estos pasos te llevan de un paso a otro? O sea, empiezas con algo y terminas con otra cosa. Ahora, lo primero que encontramos allí es la irritabilidad. Ahora lo puedo decir bien. Irritabilidad. ¿Qué es? Y yo tengo que reconocer que esta semana tuve que pedirle perdón a mi hija y reconocer que ciertas cosas en mi vida de verdad me irritan, de verdad me irrita. Y es increíble que el Señor haya estado hablando a mi corazón acerca de esto antes de yo saber que este era el tema de estudiar esta semana. Eso fue la semana antepasada. Y el Señor venía hablando en mi vida acerca de ciertos estados que me irritan. Ahora, yo no sé a usted qué la irrita, pero yo sé lo que a mí me irrita porque el Señor me puso a escribir las cosas que empecé a notar que me irritaban. Así que cogí mi agenda y empecé a escribir esos episodios que había tenido en la semana y dije, ok, me irrita. Voy a poner un ejemplo. Me irrita que haya un horario para levantarse y que yo le insista a mis hijos que se levanten y no se levanten. Y que me toca estar como una alarma
levántense, ya es tarde, levántense, tal cosa. Eso me irrita. Ciertas cosas distractoras, si yo estoy en una actividad y algo empiezan a ocurrir cosas distractoras, yo creo que yo lo comenté el martes en el grupo, hace como 15 días, que de verdad me irritaba, me molestaba. Es verdad, muchachas, tengo muchas cosas que me irritan. Empecé a notarlas, porque la palabra de Dios dice en Primera de Corintios que el amor no se irrita. Y fue precisamente con ese versículo que el Señor empezó como a hablarme. El amor no se irrita, sino que el amor es ¿qué? Paciente. Así que mi irritabilidad era una muestra y una evidencia ¿de qué? De mi falta de paciencia, de que soy una persona impaciente, impaciente. Yo no sé, sería bueno que usted cogiera por ahí una notica y empiece a anotar cuáles son esas cosas que a usted le irritan. Ahora, ¿cuál es el problema de la irritabilidad? Que hay un pequeñito paso entre estar irritada y pasar a estar enojada. Precisamente esa impaciencia que hay en mi corazón es la que fácilmente me lleva al enojo, a estar enojada, molesta. Y realmente a veces hasta reacciono molesta. Y, y tuve que hablar con mi hija y decirle, hija, perdóname porque yo reconozco que esta actitud tuya a mí me irrita, me molesta que se demore tanto para alistarse, que viva entre el baño y quiera pasar de la sábana. Ahora me regaña, muchachas. Eh, pero hay ciertas cosas que a uno le molestan. No sé si usted tiene un adolescente en la casa que se meta al baño y quiera durar ahí una hora. Eh, y como a mí me molestan porque yo digo que tengo todavía la preadolescente de 22 años, pero no, no es una preadolescente, ya es una joven. Entonces, hay ciertas cosas que realmente, muchachas, en el diario vivir a uno le molesta, pero que no sean esas cosas la excusa para nosotros irnos en esa impaciencia al enojo, porque hay un paso muy chiquitico allí. Y, y el Señor me estaba enseñando que necesito aprender a ser paciente, a tener paciencia realmente. Y me gustó la imagen que está allí, porque son esas pequeñas semillitas, esas cosas tan chirriquiticas que hacemos todos los días, esas pequeñas cosas, porque a veces nos concentramos en las grandes cosas que hacemos, pero perdemos de vista esas pequeñitas. Algo así como la irritabilidad, que algo que para mí ya era algo normal, irritarme por ciertas cosas, pero no, no es normal, porque el Señor dice en su palabra que el amor no se irrita, sino que es paciente. Significa que mi irritabilidad me está llevando a ser impaciente y me está llevando a estar molesta y a enojarme. Y entre más circunstancias llegan a mi vida que me irritan, entonces más voy a estar enojada. Y no está bien, no está bien. Ahora, ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos en esto que nos queda de tiempo. Para no irnos de pronto a más textos bíblicos, porque la idea mía era esa. Yo sé que muchos de ustedes conocen estas historias. Empecemos con la de Saúl. Usted la puede encontrar allí en Primera de Samuel, en Primera de Samuel, donde habla un poquitico acerca de Saúl. Y Saúl nos muestra que por temor a los hombres, porque su temor a Dios y a su palabra era menos, ¿cierto? Y el temor a los hombres era más, Saúl llevó a ser que impaciente. ¿Y a qué lo llevó la impaciencia? Lo llevó
a no esperar a que Samuel llegara. Samuel le dijo, espérame 7 días hasta que yo llegue y haga el sacrificio. Pero Saúl estaba siendo atacados por los enemigos, estaban allí esperando para batalla y él estaba esperando a que Samuel llegara y él esperó los 7 días completos y Samuel no llegaba y se tardaba. Y él empezó a ser impaciente, impaciente, impacientarse. Y él tenía temor. Él decía, estos hombres, estos que me van, pues los enemigos me van a atacar, ¿cierto? Y nos van a matar. Y fuera de eso, él empezó a notar que ciertas personas de su ejército se le disertaban, ¿qué quiere decir? Se le salían del ejército, se iban para sus casas. Y este hombre empezó a entrar en pánico. Y en ese temor a sus enemigos, más que el temor a Dios, ese temor de ser atacado, ese temor lo llevó a qué cosa? A la impaciencia. Se desesperó tanto que él no esperó a que Samuel llegara y él hizo el sacrificio. Si bien su sacrificio estaba lleno de buenas intenciones, porque dice que él estaba buscando el favor de Dios, para hacerte que tú no llegabas y tú al no llegar, estos me iban a atacar y yo tenía que buscar y consultar a Dios. Eso parece muy espiritual, eso parece muy bueno, pero a él no le era permitido hacer el sacrificio, ni siquiera por sus buenas intenciones. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que Saúl fue desechado de su ministerio como rey. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque creyó más y tuvo más temor de los hombres y creyó más a lo de los hombres que a Dios. Otro ejemplo que también encontramos en la escritura fue Sara, y todos sabemos el caso de Sara, ¿cierto? Sara tenía la promesa de que Dios le daría un hijo, pero Sara no creyó, no le creyó a Dios y a la promesa de Dios. Fíjense en dónde estaba basado su temor. Su temor estaba basado, había más temor de que ella se llegara vieja o muriera y iba a morir sin hijos. Ese era su temor, que nunca tendría hijos. Y llevada por su temor, ¿cierto? No creyó y no tuvo más temor del Dios y de la promesa que Dios le había dado. ¿Qué hizo? Se aceleró a lograrlo por sus medios. ¿Qué hizo? Puso su esclava, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Agar, y la dio a su esposo, la cual concibió y tuvo a Ismael. Ahora, ¿cómo terminó Sara? Esta idea fue de Sara. Sara fue la que le dijo, mira, te doy a mi esclava para que tengas un hijo con ella y entonces yo voy a ser mamá y ese hijo será como mío. Y después de que ella idea todo este plan y lo realiza, ¿cómo termina Sara? Enojada, enojada. Su misma impaciencia la ayudó a acelerarse, se aceleró en tomar decisiones y luego ella está enojada contra su esposo y lo culpa. Esto es culpa tuya por lo que la sierva empezó a mirarla con desprecio y ella lo culpa a él. Esa es tu culpa. Qué fácil para nosotros culpar a otros de nuestro enojo, culpar a otros de algo que nos irrita, cuando el verdadero problema no está en lo que me irrita, sino que el verdadero problema está en mi corazón, que es impaciente, que es impaciente. Y otro que me gustó fue Ana. Con Ana estuvimos nosotras hablando hace unos días. Ana se sentía ofendida por su rival con comentarios de su esterilidad. Recuerden que esta rival tenía hijos, Ana no tenía hijos, y entonces, ¿qué hacía la rival? Dice que la irritaba. Quiere decir que a Ana la ofendía y le dolían los comentarios que su rival le hacía. Fíjense en dónde estaba puesto el corazón de Ana. Ahora, esto pasaba todos los años, todos los años. Siempre esta rival le hacía comentarios y Ana se irritaba. Dice que ella se irritaba y se molestaba a tal punto, se irritaba Ana, que lloraba,
se enojaba, dice la Biblia que se enojaba, lloraba, ¿cierto? Dice que con amargura estaba llena, se empezó a llenar Ana de amargura en su corazón. Eso usted lo puede leer ahí en Primera de Samuel, capítulo 1. Ahí le puede dar toda la historia de Ana para que usted la pueda con más tiempito leerla. Pero me impacta mucho que a veces a nosotras nos irritan los comentarios de otras personas. Entonces hay personas que vienen con comentarios hacia nosotras o de nosotras y a nosotras ¿qué? Nos irrita, nos irritamos por los comentarios de otros. Y luego terminamos de la irritabilidad, empezamos a ¿qué? Al enojo, a enojarnos. Dice que ya Ana mantenía enojada, lloraba, no comía. Lo que se había, digamos que la actividad a lo que ella subía al templo, que era la adoración a Dios, ya no era adoración a Dios, sino que ahora se había convertido en un problema familiar y en cambio de ser una ocasión, digamos, para glorificar al Señor y para alegrarse con su familia en adoración al Señor, esto que esta rival hacía, la ofendía tanto a Ana, que Ana perdió de vista a qué era que subía al templo. Y la Biblia dice que eso pasaba cada año, hasta que por fin Ana entendió que a dónde debía de llevar su corazón, a Dios, ¿se acuerdan? Y luego vemos cómo Ana va al templo y dice que derrama su corazón allí y dice que llora y le ora al Señor y dice que ella tenía amargura. Imagínense cómo estaría de llena ella de esa amargura, de eso amargo, que es lo que se anida en nuestro corazón, eso amargo que luego termina dando ¿qué? Frutos, porque la amargura da frutos. Ya a Ana no le valía ni siquiera tener a su esposo, ya eso no tenía importancia, ni siquiera el amor de su esposo tampoco tenía importancia. Ella estaba concentrada allí, en lo que le daba amargura. Y su esposo le decía, Ana, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no comes? Yo te amo, ¿acaso no te soy suficiente que estamos los dos, que estamos juntos? No, para ella no era suficiente, porque a veces estamos tan llenas de esa amargura y de ese enojo interno que perdemos de vista lo que el Señor nos ha dado. Yo he escuchado un dicho muy popular, es más, yo he escuchado a hermanas creyentes decir esto, no pidas paciencia. Cuando ores, no le pidas al Señor paciencia, porque si pides paciencia, Dios te enviará pruebas. ¿Lo ha escuchado? Yo lo he escuchado. Es más, déjeme confesarle. Hace tantos años atrás, cuando yo empecé en el Evangelio, yo pensaba exactamente igual. Hasta llegué a decirlo varias veces, que uno al Señor no debería de pedirle paciencia. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Es este consejo bíblico? ¿Realmente no debemos de pedirle al Señor paciencia? Porque si le pedimos paciencia viene prueba, entonces más bien ni la pido. ¿No la he escuchado? Muchachas, que Dios nos ayude a tener un corazón conforme a la palabra de Dios. Un día yo le preguntaba eso al Señor, de por qué uno no le pide al Señor paciencia. Y a veces tenemos hasta miedo de pedir paciencia en oración. No, yo no voy a pedir paciencia para que me mande prueba, no, ¿qué tal? ¿Mm? ¿Sabe qué? Me di cuenta que el Señor me mostró, ay, que yo no tenía ni idea de lo que era la paciencia. Empecemos por hablar, ¿qué es la paciencia? La paciencia es un fruto del Espíritu. Está dentro de los frutos del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu. Ahora lo encontramos en Gálatas 5:22 y 23, y ahí lo puse en la imagen, dice,
En cambio, el fruto del Espíritu, lo que sale del Espíritu, mira lo que dice, amor, alegría, paz. ¿Y qué? Ahí está. No sé si se sorprenda, yo me sorprendí, yo me sorprendí la primera vez que el Señor me mostró ese pasaje. Ahí está la paciencia, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Es un fruto del Espíritu. Ahora, si la paciencia es un fruto del Espíritu, es importante, es importante. Si la paciencia es un fruto del Espíritu, tú y yo lo necesitamos. Esas son las preguntas que debemos de hacernos tú y yo. ¿Lo necesitamos? Lo necesitamos. Porque si nosotras, Dios no hace en nuestros corazones y no nos ayuda a ser pacientes, nosotras estamos así de la irritabilidad y el enojo. Y entonces, si lo que sembramos es irritabilidad, y si lo que sembramos es impaciencia, y si lo que sembramos es enojo, pregunta, ¿cuál será nuestra cosecha? ¿Cuál cree usted que será nuestra cosecha? Pero la paciencia es un fruto del Espíritu. Y si es un fruto del Espíritu, tú y yo lo necesitamos. Necesitamos aprender a ser paciencia. Ahora, si ser paciente significa que el Señor va a poner pruebas, como algunas he escuchado decir, pues que vengan, que vengan. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Dios sabe la forma en la que puede trabajar en nosotras la paciencia, pero muchacha, yo no sé usted, yo, que el Señor ha estado trabajando conmigo mi irritabilidad y mi enojo, yo necesito aprender a ser paciente, porque mi impaciencia me está llevando a enojarme fácilmente, me está llevando a amarguras, me está llevando a regañar, a molestar, a estar todo el tiempo en mi irritabilidad, todo el tiempo enojada. ¿Eso está bien? No, eso no está bien. ¿Quiere Dios eso para mí? No, Dios no quiere eso para mí. Entonces yo necesito aprender a ser paciente. Y esa ha sido mi oración estos días. Ayúdame, Señor, ayúdame. Enséñame tu paciencia. ¿Y qué significa esa palabra paciencia? Esa palabra paciencia, perseverancia, calma. Mire todo lo que significa una palabra paciencia. Es la persona que espera, calmada. Es la persona que tiene un carácter, vea, tranquilo. Mire, una de las cosas que más me gustó fue Romanos 5:3, que yo creo que fue el versículo con el que el Señor trató conmigo esta situación. Dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces, por el temor a la tribulación, porque tenemos más temor a la tribulación que el temor a la palabra de Dios. Entonces, porque tengo temor a la tribulación, entonces mejor no quiero ejercitar la paciencia. Entonces, ¿dónde está mi temor? Mi temor debe de estar delante de mi Señor, hacia Él y hacia su palabra. Muchachas, la paciencia produce algo en nosotros, o sea, da fruto. La paciencia es un fruto del Espíritu y produce en nosotros. Hay un texto que no sé si está en otra versión que dice que la paciencia produce
un carácter. La paciencia fortalece el carácter, forma un carácter en el creyente que cuando está en diferentes situaciones eso no lo mueve. Le da un carácter firme en la fe, la paciencia. Le da un carácter estable, la paciencia. Forma en el creyente un carácter, una fortaleza, algo que fortalece al creyente, la paciencia. Le ayuda a que su carácter fortalecido no se mueva por cualquier cosa, no se acelera, porque la persona que es paciente no se irrita tan fácilmente. La persona que es paciente no se enoja fácilmente. La persona que es paciente, ¿cierto? Forma y construye ese carácter. ¿Será que nos beneficia? Sí, nos beneficia. Quiere el Señor, a través de que ejercitamos la paciencia, construir en nosotras un carácter así, un carácter conforme a su voluntad. Claro que el Señor quiere eso para ti y para mí. Y de eso requiere formar en nosotras la paciencia. Entonces, mi ánimo para ustedes en esta mañana, mis hermanas, por favor, no digamos más que no pidamos paciencia, que porque viene prueba. Eso no es bíblico. No es bíblico porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Entonces no vamos a pedir nosotras en oración los frutos del Espíritu Santo. Cuando debemos de orar y decirle, Señor, lléname, lléname, Señor, de tu Santo Espíritu y que yo dé fruto del Espíritu Santo. Por último, muchachas, váyanse a la página de sus materiales, a la página 78. Ahí encontramos, como cada viernes, encontramos la página de nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Reflexionar en esto. Hacer una reflexión. Que esto no se quede solamente en algo bonito que escuché el viernes o en algo bonito que escuché por ahí que alguien dijo. No, llevemos nuestro corazón a la presencia de Dios y reflexionemos frente a esto, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. La paz es fruto del Espíritu. Paz es esa presencia tangible de una sensación relajada, confiada, que experimenta una persona cuando todo anda bien, aun cuando las cosas no anden bien. ¿Se lo nota? Andar bien, aun cuando las cosas no andan bien. Si tú eres hijo de Dios viviente, lo que más cerca está de ti, sabrán que en tu presencia se puede encontrar paz. El fruto del Espíritu no se asocia con tensión, estrés, nerviosismo, angustia o amargura, mas el fruto del Espíritu que acabamos de leer, ¿cierto? Es amor, gozo, paz, y ahí sigue la siguiente palabra, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La sabiduría es un don, sin embargo, hay que pedirla para recibirla. Y Dios nos da abundantemente. ¿Dónde encontramos eso? En Santiago, en el libro de Santiago capítulo 1. Ahí encontramos que si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Ahora, ¿cuál es el primer consejo que nos deja para reflexionar? Dice, desarrolla un hábito, un nuevo hábito. ¿Qué hábito debemos de desarrollar? Cuando sientas que empiezas a desarrollar un espíritu crítico, detente, respira hondo, silenciosamente pide sabiduría. Luego piensa en algo que tienes en tu lista de motivos de gratitud. Esto es remoldear un hábito. Recuerda que con el tiempo la práctica hace al maestro. Ahora, segundo, ¿cuál es? Trata con Dios en serio. Busca la definición de la palabra odiosa y aprende a aborrecer la posibilidad siquiera de llegar a ser un día de ser culpable de serlo.
Siempre que estés mostrando irritación, culpando a otros, recuerda que la tierra entera se alborota por una odiosa mujer que se casa. Y ahí nos saca el versículo de Proverbios 30:21, donde dice que por tres cosas se alborota la tierra, Señor, y la cuarta no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Consulta en la escritura el temor de Dios. ¿Cuántas veces aparece? ¿Qué lección crees que Dios pretende enseñarnos? ¿De qué manera reaccionamos? Dice, diferente en nuestros retos diarios si realmente temiéramos a Dios y si temiéramos a su ley de la siembra y de la cosecha. Con esa terminamos, muchachas. Las invito para que oremos. Bendito Dios que estás en el cielo, te damos gracias. Te alabamos y bendecimos, Señor, tu santo nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos concedes en esta mañana de poder leer tu palabra, Señor. Padre, mi única petición para ti en esta mañana, Dios, es ayúdanos, Señor, porque nosotras somos débiles y pecadoras, Dios. Señor, ayúdanos a quitar tantas mentiras que se han sembrado en nuestros corazones. Reemplázalas, Dios, por la luz de tu verdad, por tu palabra, que ella es verdad. Enséñanos a creer en tu palabra, Señor, porque venimos a ella, Señor, pero sin temor. No creemos en ella, Señor, a veces dudamos de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, que cada día, Dios, en nosotras crezca la fe a tu palabra, Señor, el creer a tu palabra, el creer en ti, Señor, el creerte a ti, como decía una hermana hace 8 días. A veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Señor, y tú quieres que nosotras te creamos a ti, que podamos creer a tu palabra, que podamos creer a tu verdad y que ella sea nuestra verdad, Señor. Por favor, Señor, ruego por corazones así. Corazones, Señor, que abunden en los frutos de tu Espíritu, Dios. Y, Señor, sin temor alguno delante de ti, yo te pido que ejercites en mi corazón la paciencia, Señor, porque la necesito, Señor. Por favor, ayúdame, Señor, porque tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras falencias, Señor. Que podamos venir a ti, Señor, que podamos traer nuestras cargas a ti. Por favor, Señor, ayúdanos en esta mañana. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu obre con poder en nuestros corazones, que cada día podamos ser transformadas, cada día podamos ser limpiadas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, porque tenemos a dónde ir, tenemos el trono de la gracia, a donde podemos acercarnos cada día, cada mañana, Señor, y traer nuestras peticiones a ti, Señor. Podemos, Señor, venir y derramar nuestros corazones como lo hizo Ana, Señor. Reconocer nuestra amargura, reconocer nuestra irritabilidad, reconocer nuestro enojo, Padre. Venir a ti, Señor, y confesarlo y decirte, Señor, perdóname, porque no le estoy creyendo a tu palabra. Cuando tu palabra dice que el amor no se irrita, sino que es paciente. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotras, Dios. Ten misericordia de mis hermanas y de mí, Señor. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos en esta mañana, Señor. Glorificamos tu nombre porque solo tú eres digno de gloria y honra. Te damos gracias, Padre Santo. En Cristo Jesús, Señor, lo pedimos. Amén y amén.